Ok, muchas gracias por su espera. Damos inicio a esta conversación sudamericana indispensable denominada Mujeres, Resiliencia, Fe y Liderazgo. Dirige esta agenda quien les habla, Mauricio Pacheco, presidente del capítulo Ecuador de la Fundación Roble del Sur. La presentación de cada ponente lo haremos al inicio antes justo de su intervención. Las intervenciones estarán divididas de la siguiente forma. Ansa Nargis tendrá la primera ponencia. Seguido tendremos a Anne Steinitz. Y para cerrar tendremos a Angélica Flores. Cada una de nuestras maravillosas ponentes contará con el tiempo de entre 20 a 25 minutos. También tendrán la oportunidad de presentar slides si es que las tuvieran, ¿no? Te pido por favor, Angélica, que me puedas ayudar dándole a Ansa y a Anna Steinitz la oportunidad de poder compartir slides. ¿Sí? Y bueno, una vez más, quiero descontracturarme un poco porque les digo la verdad, no ha sido un día fácil para mí, pero gracias por estar aquí. Y bueno, al final también quiero tomar parte, tomar algunas palabras y cerrar, así que no quiero tomar mucho tiempo aquí. Aparte, yo soy hombre y este conversatorio es de mujeres, así que no me corresponde a mí tomarme mucho tiempo para hablar. Pero gracias, Ansa, muchas gracias, Ana, y muchas gracias, Angélica. Bueno, a Ana y a Angélica las conozco y les agradezco por estar aquí. Bueno, a Ansa todavía no tengo la oportunidad de conocerte, espero poder conocerte pronto, pero sé que vamos a conocernos un poco más al escucharte a ti el día de hoy. Y bueno, voy a presentar un poco a nuestra primera ponente, Ansa Nargis, quien nació en Pakistán en noviembre 30 de 1991. Es directora de la Organización Auxiliar de las Mujeres de la Comunidad Musulmana Ahmadiyya en el Ecuador. Entre su formación académica tenemos licenciatura en Trabajo Social por la Universidad McMaster de Canadá, máster en Salud Pública por la Universidad McMaster de Canadá. Entre sus experiencias y logros tenemos una trayectoria relevante tras licenciarse. Trabajó como trabajadora social en un entorno médico durante 3 años y después de obtener un máster en salud pública se convirtió en profesora de estudiantes universitarios. Después de esto se dedicó a ser misionera de la comunidad musulmana Ahmadiyya. En este papel sigue dirigiendo y enseñando a las mujeres de la comunidad y participando en proyectos al servicio de sus vecinos. Ella es madre de 2 hijos. Como datos curiosos y personales, entre sus pasatiempos está leer, la escritura, el senderismo y estar con la familia. Ansa, tienes entre 20 a 20 minutos a partir de ahora. ¿Me confirmas si tienes slides que presentar para pedirle a Angélica que nos ayude dándote paso? Yo tengo los slides y voy a Sí, empezar por aquí, ¿ya? perfecto. Ya, gracias. Ya. Primeramente, gracias por invitarme y por presentarme. La paz sea con todos ustedes. Mi nombre es Ansa, como explicó Mauricio, gracias. Am, Voy a empezar voy a compartir los slides un ratito y me confirmen si pueden ver. Los Mm, vemos. ¿Sí? ¿Ya pueden ver todos? Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces ya empezamos. Yo voy a hablar de la importancia, el estatus y los derechos de la mujer en el Islam. Ya. Pero quiero decir gracias por invitarme. Me gustaría agradecer a la Fundación Roble del Sur por invitarme en este evento tan especial para compartir la perspectiva islámica sobre la fe y la identidad femenina. Es un honor para mí estar aquí entre otras mujeres de fe. Como los musulmanes creemos que actos interreligiosos crean unidad y armonía en la sociedad.
Pues es muy importante que todos nos reunimos y compartimos nuestros puntos de vista con respeto mutuo. Entonces, gracias por organizar este evento. Y también me gustaría decirles a todas las mujeres un feliz Día de la Mujer, aunque es un poco atrasada, que están presentes hoy, todas mis hermanas. Feliz Día de la Mujer. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Eso significa en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso. Leemos esta oración antes de empezar cualquier cosa. ¿Ya? Ok. Ante todo, yo creo que es importante hablar del estado espiritual, porque en el Islam los hombres y las mujeres son espiritualmente iguales. Hay muchos versículos en el Sagrado Corán, lo que es el libro sagrado de los musulmanes, que pueden ver en la pantalla, los versículos, que enfatizan que tanto hombres como mujeres que cumplen con sus deberes religiosos, hacen el bien y sirven a la humanidad, serán recompensados. En este caso, no se hace ninguna distinción. Se anima tanto a hombres como a mujeres a acercarse a Alá mediante la adoración y hacer el bien en el mundo. También se menciona que Alá creó tanto a hombres como a mujeres a partir del mismo ser. Todo esto dice mucho de cómo Alá nos creó por igual. Sí es cierto que los hombres y las mujeres tienen roles diferentes en la sociedad y esto se explica porque no se puede negar que somos biológicamente diferentes y por lo tanto tenemos funciones distintas. Dios nos ha dado a las mujeres la capacidad de dar a luz, por ejemplo, mientras que los hombres no pueden hacerlo. Y para terminar este punto, quiero decir otra vez que ante Dios espiritualmente somos iguales, mujeres y hombres. Ahora voy a hablar de los mitos sobre las musulmanas. Muchas personas piensan, se cree que las mujeres musulmanas no pueden tener propiedades, no pueden trabajar fuera de casa, no pueden recibir una educación, elegir con quién quieren casarse, ni divorciarse o volver a casarse. En realidad, todo esto es falso. Las mujeres en el Islam obtuvieron estos derechos hace 1500 años. Pero entendemos por qué existen estos mitos. Estos mitos existen debido a la desinformación que difunden las noticias sin hablar realmente con las mujeres musulmanas. Y también se trata de una mezcla de cultura y religión. Por eso, yo creo que es muy importante entender que hay una gran diferencia entre cultura y la religión. Algunas de las prácticas culturales de algunos países musulmanes son muy restrictivas y opresivas hacia las mujeres. Esto, de hecho, no se corresponde con las verdaderas enseñanzas del Islam. La verdad es que la fe es un asunto personal y el Sagrado Corán menciona que no hay coacción en la religión. Por ejemplo, sabemos que Afganistán y Irán son dos países en los que las mujeres no disfrutan de los derechos que les otorga el Islam. Por ejemplo, el hijab, es obligatorio en estos países. Esto refleja más la cultura o la situación política de estos países. Y en las noticias se habla mucho de estos dos países, pero la verdad es que hay muchos otros países musulmanes donde el ambiente no es así. Por ejemplo, Turquía, Indonesia, Malasia, Líbano, entre otros, donde no se obligan a llevar el hijab, donde las mujeres pueden recibir una educación y trabajar fuera de casa, donde pueden contribuir a la sociedad de muchas formas útiles. Ya. Ahora voy a hablar del hijab o el velo islámico. Es porque es una gran parte de la identidad de una musulmana, y también hay muchos mitos sobre el hijab. Muchas personas piensan que los hombres musulmanes oprimen a sus mujeres obligándolas a llevar el hijab mientras ellos no lo practican. De hecho, esto no es la verdad.
La mayoría de las musulmanas que llevan el hijab eligen llevar el velo porque es un mandato de Alá. Además, el mandamiento de observar la modestia y la rectitud es tanto para hombres como para mujeres, aunque en formas diferentes. Am, por ejemplo, cuando el Sagrado Corán define el velo, se dirige primero a los hombres y luego a las mujeres. En el capítulo 24, versículo 3, Allah dice, di a los hombres creyentes que recaten su mirada y guarden sus partes privadas. Esto es más puro para ellos. En verdad, Allah sabe perfectamente lo que hacéis. Y después de este versículo dice que las mujeres musulmanas deben llevar un velo para que sean identificadas como musulmanas. Es decir, que es como un uniforme o una corona que llevan las mujeres musulmanas para representar a su fe. Es una identidad que la hace sentirse orgullosa y le da fuerza. La finalidad del velo no es limitar a las mujeres, sino promover la idea de que todas las personas deben ser apreciadas por su inteligencia, personalidad y esfuerzo, más que por su belleza física. Y también el velo existe en muchas otras religiones también, porque es un símbolo de santidad y fe. Ok. Ahora, ustedes saben más del hijab. Muchas personas piensan que sí, a pesar de que una mujer desea llevar el velo, ella no puede trabajar o estudiar si ella tome la decisión de llevarlo. Pero no, así no es. Hay muchas mujeres musulmanas que están brillando en la ciencia, la tecnología, la medicina, el arte jurídico y muchos otros sectores prestigiosos en todo el mundo con el hijab. Ahora voy a hablar de los derechos que tiene la mujer musulmana. La verdad es que el Islam otorga a la mujer un estatus muy elevado. De hecho, el Islam otorga más derechos a las mujeres que el hombre. Algunas de las razones por esto son las siguientes. La mujer musulmana tiene derecho a trabajar y a ganar dinero, y estos ingresos solo le pertenece a ella. Su marido no tiene derecho a los ingresos de ella, ni a sus propiedades, ni a ninguno de sus bienes. Ella puede elegir cómo quiere gastarlo. Además, ella también tiene derecho a los ingresos y bienes de él. Él está obligado a proveer a ella, pero no al revés. Hay una frase común que utilizamos como musulmanes, lo que dice, lo de ella es de ella y lo de él también es de ella. Am, y por supuesto, las mujeres, nosotros tendemos naturalmente a compartir nuestros ingresos con la familia, pero saber que no es una obligación impuesta por Allah nos da facilidad. Sabemos que esa expectativa no recae sobre nosotras y podemos dedicarnos a otras tareas importantes como crear a nuestros hijos con buena moral, lo que ayuda mucho toda la sociedad, o hacer trabajo voluntario en nuestra comunidad para servir a los demás y a nuestro Creador. Ya, y continuamos con los derechos que tiene la mujer musulmana. También la mujer musulmana tiene el derecho de elegir con quién casarse. Los padres y otras personas no pueden obligar a las mujeres a contraer matrimonios no deseados. En el Islam, el matrimonio es un contrato consensual y el consentimiento de la novia es esencial. Y también, aunque el divorcio no es deseable, en algunos casos y en ciertas condiciones es necesario. Por esta razón, el Islam nos otorga el derecho a obtener el divorcio y también el derecho de casarse de nuevo tras el divorcio. Además,
recibir una educación es obligatorio en la religión del Islam para las mujeres y los hombres, y voy a hablar más de este tema en el siguiente diapositiva. Además de estos derechos, hay muchos más, pero no tenemos tiempo para hablar de todos. Y todos los puntos que estoy mencionando aquí están apoyados por versículos del Sagrado Corán o dichos del profeta Mohammed, la paz sea con él. Ahora voy a hablar de la importancia del conocimiento en el Islam. El Islam promueve la educación tanto para hombres como para mujeres. El profeta Mohammed, la paz sea con él, dijo, buscar el conocimiento es obligatorio para todo musulmán, una declaración que incluye explícitamente a las mujeres. El conocimiento es visto como una luz que guía a las personas hacia la verdad y la rectitud. Históricamente, las mujeres musulmanas han tenido un papel importante como eruditas, poetas, médicas y líderes comunitarias. El Islam enfatiza la importancia de la educación femenina como un medio para empoderar a las mujeres. Y la razón es que las mujeres con formación están mejor preparadas para asumir funciones de liderazgo en sus comunidades, incluidos los contextos religiosos, sociales y educativos. Las mujeres pueden contribuir al desarrollo de la comunidad y servir de modelo a otras mujeres y niñas. Ya. Ahora voy a hablar de 3 papeles importantes en la vida de una mujer, am, especiales que una mujer realiza en su vida, y estos papeles tienen un alto estatus en el Islam. Primero, como hija. Las hijas son consideradas una bendición en el Islam. El profeta condenó la práctica preislámica de enterrar vivas a las niñas y prometió recompensas espirituales a quienes las críen con amor y justicia. El profeta Mohammed, la paz sea con él, dijo, quien tenga hijas y las cuide, sea misericordioso con ellas y las vista, entonces el paraíso será ciertamente requerido para él. Entonces, pueden ver con el dicho del profeta Mohammed qué estatus tiene una hija para los padres. Segundo, como esposa, el Corán describe a los esposos como compañeros mutuos, enfatizando la armonía y el respeto en el matrimonio. La esposa tiene derecho a ser tratada con bondad y a mantener su identidad y propiedades. Allah dice en el Sagrado Corán, en capítulo 30, versículo 22, y uno de sus signos es este, que os ha criado esposas de entre vosotros mismos para que encontréis la paz del espíritu en ellas, y ha puesto amor y ternura entre ambos. Tercero, como madre, el Islam otorga a las madres un estatus muy elevado. Un dicho famoso del profeta relata que el profeta Mohammed dijo, el paraíso está bajo los pies de las madres, destacando el respeto y la reverencia hacia ellas. La madre es vista como la base de la familia y merece cuidado y obediencia de sus hijos. Siguiendo. Aunque nuestras funciones como madres, hijas y esposas son muy importantes, Dios nos ha dado a las mujeres la capacidad de servir también a nuestras comunidades de diversas maneras. El Islam anima a las mujeres a contribuir a la sociedad. Se anima a las mujeres musulmanas a asumir funciones de liderazgo y realizar trabajos que ayuden a servir a la humanidad. Por ejemplo, como profesoras, científicas, médicas, escritoras, ingenieras, empresarias. En nuestra comunidad de los musulmanes ahmadís, las mujeres tienen su propia organización auxiliar llamada Lajna. En esta organización hay varias funciones de liderazgo. Hacemos eventos y programas que ayudan a
educar y empoderar a las mujeres de la comunidad. Ahora voy a mencionar 4 mujeres musulmanas notables de la historia. Am, Son siguientes: Hazrat Maryam, lo que es María, la madre de Jesús; Hazrat Khadija; Hazrat Aisha; Fatma al-Fihri. Usamos la palabra Hazrat antes de un nombre para dar respeto y honor. Se utiliza para referirse a profetas u otras figuras sagradas. Por esta razón, decimos Hazrat Maryam. María, la madre de Jesús, la pasea con él, la pasea con los dos, es una figura venerada en el Islam. Es la única mujer a la que el Corán menciona por su nombre y se le dedica un capítulo entero. Ella personificaba la pureza, la devoción y la obediencia a Dios. En su reclusión, Mariam se dedicó plenamente a la adoración y a la oración, acercándose tanto a Alá que Él la honró con el milagroso nacimiento del profeta Jesús. Allah dice en el Sagrado Corán, capítulo 3, versículo 43, y acuérdate de cuando los ángeles dijeron: Oh María, Allah te ha elegido y purificado y te ha escogido sobre las mujeres de todos los pueblos. Pues pueden ver, Hazrat Maryam o María es un modelo para todos los musulmanes. Siguiente. Hazrat Khadija, ella era la esposa del profeta Mohammed, la paz y bendiciones de Allah sean con él. Ella era una viuda rica, comerciante y empresaria. Fue ella quien envió una propuesta de matrimonio al profeta Mohammed porque ella estaba muy impresionada por su honestidad en los negocios. Se casaron cuando ella tuvo 40 años y el profeta tuvo 25 años, mucho antes de la revelación del Islam. Para nosotros musulmanes, ella tiene el título de ser la madre de los creyentes porque ella le apoyó al profeta Mohammed con una fe firme en un momento en que el mundo le rechazaba. Ella era la primera mujer y la primera persona que se convirtió al Islam. Es un modelo para las mujeres musulmanas. Siguiente, Hazrat Aisha. Ella fue la hija del primer califa del Islam. Fue una erudita y una líder que contribuyó mucho al crecimiento y desarrollo del Islam. Era conocido por su inteligencia, ingenio y profundo conocimiento de la ley y las tradiciones islámicas. Ella tenía una memoria excelente. Ayudó a conservar el Corán tras la muerte del profeta Mohammed. Además, ha relatado muchos de los dichos del profeta Mohammed. Ella también era una enfermera. Durante las guerras defensivas se cuidaba de los heridos y repartía comida y agua. También Fatma al-Fihri. Ella fue una mujer musulmana de Túnez que fundó la primera universidad conocida hace más de 1000 años, la Universidad de Al-Qarawiyyin en Fez, en Marruecos, lo que existe todavía hoy. Era una erudita y también una filántropa. Desinteresada por la riqueza, ella optó por utilizar su herencia para construir esta universidad en beneficio de los demás. Estas son 4 mujeres notables de la historia islámica. Todas de ellas fueron líderes en sus comunidades, fueron fuertes y resilientes. Ellos tenían una conexión profunda con Dios y por esta razón son modelos para nosotros, las mujeres musulmanas. Ya. Y para terminar, quiero decir que creemos que Dios nos ha dado a las mujeres la capacidad de ser y hacer mucho. Por esta razón, debemos usar siempre nuestra voz y nuestras capacidades para hacer el bien en este mundo. Gracias por escuchar. Eso es mi presentación. Gracias. Ya.
Muchísimas gracias, Ansa, por compartir sobre tu comunidad, sobre tu religión con todos nosotros. Creemos siempre que es importante poder conocer acerca de las religiones, de la cultura y de las costumbres de todas las personas, porque eso nos hace ser más sensibles y poder entender realmente y poder conectar con nuestros hermanos, porque lo que nos damos cuenta es que Dios nos une, el amor y la fe al Señor, y eso es lo que debe siempre importar y reinar en la sociedad. Así que muchísimas gracias, Ansa. Y ahora damos paso a Anita Yvonne Lilian Steinis Soika. Ella nació en Quito el 21 de mayo de 1954. Es directora de la Casa Museo Trotskotka. Tiene un doctorado en ciencias políticas con una especialidad en relaciones internacionales por la Universidad de París. También tiene un diploma de traductora en varios idiomas como el español, el francés, el inglés, y también posee una maestría en lingüística. También está especializada en historia del arte e idiomas modernos por la Universidad Florida State University, y también posee varios cursos en relaciones internacionales, en proyectos de desarrollo, en museología, en arte, en Francia y en Ecuador. Su experiencia desde el 2009 hasta la presente fecha: ella es presidenta de la Corporación Cultural Trutsotka y directora fundadora de la Casa Cultural Trutsotka. También desde el 2004 al 2007 fue directora del Centro de Artes Creativas del Trutsotka, referente a los talleres artísticos para niños y adultos y el arte como terapia. También fue agregada a la prensa como analista política y traductora y en la Embajada de Francia en Quito, profesora de Relaciones Internacionales, Integración Regional en el Instituto Internacional de Administración Pública de París, traductora independiente en París en los idiomas de español, inglés y francés para varias empresas e instituciones públicas y privadas como UNESCO, el Centro Francés de Comercio Exterior. Y pues, como ya lo saben, nos hemos podido dar cuenta, habla diferentes idiomas: español, francés, inglés, alemán, y posee varias publicaciones bastante importantes y han sido compartidas dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores, en las revistas de la Casa de la Cultura, y también varias traducciones de libros y artículos científicos. Así que con esta gran biografía, hoy tenemos invitadas de lujo realmente. Le damos paso y le damos la bienvenida a Anita Steinitz. Muchas gracias por haberme invitado a este importantísimo conversatorio sobre eh, la mujer en el Día Internacional de la Mujer. Yo quiero hablarles sobre una gran mujer, mi madre. Les voy a contar un poco sobre su biografía, y después les voy a contar un poco más sobre lo que yo hice para recordarla y recordar también a, a toda mi familia. Trude Soika nació en Berlín en 1909. Ella fue hija de padres checos, pertenecía a una familia muy pudiente y una familia judía. Eh, durante mucho, durante su, durante su infancia y su adolescencia, ella fue muy feliz, y como estaba rodeada de arte, tal vez, ella decidió eh, al final de sus estudios de secundaria ser justamente una artista. Se fue a Berlín, se inscribió en la Escuela de Artes y Oficios de Berlín, y por los años de 1937-38, ella se graduó como ceramista y como escultora.
Y también por esa misma época, ella se casó. Entonces aquí vemos una diapositiva de Trude, que está a la derecha, con su madre y sus dos hermanos, Edith y Walter. Y este es una diapositiva de ella y su esposo, su primer esposo, que se llamaba Desider Schwartz, y que era también un judío y era su compatriota, era de Eslovaquia. Sin embargo, en Berlín había, y no solo en Berlín, sino en toda Alemania, había ya muchas persecuciones contra los judíos y además Alemania en invierno del 1938 ya invadió Checoslovaquia. Trude y su esposo decidieron volver a Checoslovaquia y especialmente a la ciudad de Nitra, que era la ciudad del esposo. Y no sabemos exactamente qué pasó para ellos entre 1938 y 1944, no tenemos registros, pero sí sabemos que en 1944 los dos fueron apresados y llevados a varios campos de concentración, entre ellos el campo de Serech, un campo de concentración temporal, de trabajos forzados, y luego al famoso campo de Auschwitz-Birkenau. Trude allí ingresó embarazada, perdió de vista a su esposo y después supo que él había muerto. Pero hay que saber que para las mujeres judías los campos de concentración eran experiencias terribles. Los nazis usaban a las mujeres judías y gitanas para experimentos, por ejemplo, de esterilización y otros experimentos humanos inmorales, y eran muy vulnerables al acoso, a las violaciones. No sabemos exactamente qué pasó con Trude, ella jamás contó su experiencia en los campos, pero sí sabemos que después de Auschwitz, ella fue trasladada a otros campos de concentración con otras mujeres embarazadas, y el último campo en el que dio a luz fue el de Sittberge-Kleinschönau. Dio a luz a una bebé que murió unas 3 semanas después. Aquí vemos uno de los cuadros de Trude Soika, que es un autorretrato de ella con la bebé que va a morir. Sin embargo, Trude dio a luz ya en mayo del 45, ya era la liberación. Aquí tenemos otro cuadro en el que ella presenta la celebración de la liberación. Pero eso no significaba que hubiera menos dificultades. Trude tuvo como primer impulso buscar a su familia, buscar a sus amigos para tratar de reconstruir su pasado, pero lamentablemente regresó a Praga, regresó a Checoslovaquia y no encontró a nadie. Y fue muy difícil para ella todo. Como mujer era discriminada, como judía seguía siendo discriminada, y ahora tenía una nueva discriminación porque como tenía un carnet de identidad alemán y semejaba a una alemana con sus ojos azules, su cabello rubio, ella era también discriminada por ser parecida a una alemana. Sin embargo, ella va a la Cruz Roja y ahí encuentra un mensaje que para ella es milagroso. Su hermano Walter le está escribiendo desde el Ecuador. Está llamando a toda la familia a que vengan a este país de paz. Y Trude se demora tal vez un año hasta encontrar la manera de llegar al Ecuador, porque ella quería absolutamente encontrarse con el único familiar que le quedaba, pero le tomó mucho tiempo, sobre todo encontrar los recursos suficientes. En 1946, después de 3 meses en barco, ella llega al Ecuador y empieza una segunda vida para ella,
una vida en la que va a cambiar su visión del mundo y en la que será cada vez más optimista. Había llegado al Ecuador como un pájaro muerto. Esta es una escultura en la que vemos un pájaro muerto con el piquito hacia el piso, las alas rotas. Es otro autorretrato de Trude, que siempre se identificó con los pájaros, que eran símbolos para ella de libertad. Pero Trude en Quito conoce a su nuevo esposo, Hans Stein. Él fue mi papá. Era también un judío alemán sobreviviente del Holocausto. Y con él ella decide volver a ser feliz. Ella decide primero con él llegar a Quito. Ahí está un cuadro de Quito en la calle Puebla. Y aquí en Quito reconstruir su vida, construir su casa. Es la casa donde ahora se encuentra nuestra Casa Cultural Trude Zoica, que ahora es Casa Museo. Ella y Hans deciden reconstruir su vida y formar una familia. Aquí estamos toda la familia, mi papá, mi mamá y las 3 hijas, y yo era la menor. Trude también decide otra cosa y es retomar su arte. En Europa había sido artista y ahora ella quiere volver a eso, hacer una escultora, una pintora, pero inventa una técnica muy original y particular con cemento y con materiales de reciclaje, como son el vidrio, el hierro, las conchas, etc. Trude, en ese sentido, es un ejemplo de resiliencia. Es como el ave fénix, el logotipo de la Casa Museo Trude Zoica, el ave fénix que renace de las cenizas a una nueva vida. Aquí quiero decir simplemente una cosa. Trude se identificó mucho con los pájaros, sobre todo porque su apellido, la palabra Zoica, significa en checo un pájaro, y ella siempre los consideró como símbolos de libertad y ella siempre quería ser, como decía, libre como un pájaro. Pero Trude, como también digo, fue un ejemplo de resiliencia. En esta escultura en la que vemos a 2 figuras anónimas que se abrazan, ella con esta escultura inicia su proceso de resiliencia. Ella primero se sentía muy culpable, se preguntaba por qué tanta gente había muerto, sus seres queridos habían muerto, pero ella continuaba viva. Y primero, gracias a este proceso de resiliencia, ella acepta su destino y luego perdona. Perdona a sus victimarios, perdona a la vida y se perdona a sí mismo. Y como símbolo de esto tenemos el abrazo, que es lo que se representa en esta escultura. Y aquí tenemos otra obra de Trude que nos representa a todas las mujeres, como se llama Génesis, y es toda la importancia de la mujer en la obra de Trude Zoica. Cuando Trude fallece en el 2007, a una edad muy avanzada, casi 98 años, yo decido crear la Casa Cultural Trude Zoica en su homenaje, pero también en homenaje de todas las mujeres y de todos los judíos sobrevivientes del Holocausto que están en el Ecuador. Me parece que es un deber mío, primero, hacer que el mundo sea consciente de los peligros del extremismo y que no hay que olvidar a los 6 millones de judíos que fueron asesinados por los nazis. Como hija de sobreviviente, yo sí sufrí mucho por el dolor de mis padres. Yo sentía sus tristezas, su soledad, sus llantos, pero no los comprendía porque ellos jamás quisieron hablar de todas esas horrores y penurias que vivieron. A ellos yo los llamé la generación del silencio. A nosotros, las hijas, que nos preguntábamos por qué, pero nunca teníamos contestaciones, nos llamé la generación de las preguntas
Y por esta razón, yo también creé la Casa Cultural Trudesoica con esa idea de hacer un homenaje a todas las generaciones, primera y segunda generación del Holocausto. Aquí tenemos nuestro cuarto secreto, en el que yo también quise hacer como eh, una, un pequeño memorial del Holocausto para que nunca sea olvidado. Esta es la Casa Museo Trudesoica y aquí tenemos eh, también a una tercera generación. Ustedes ven en el cielo raso que además de las dos generaciones, la del silencio y las preguntas, tenemos la tercera generación de mi hija, que también es artista, Gabriela Stein. Ella es la generación de la esperanza. Y en la Casa Museo también se exhibe eh, algunas obras de mi hija. Aquí tenemos otra imagen, otra diapositiva de la sala que llamamos la sala del expresionismo, con una exposición que se llama Colores que danzan. Es una evolución desde la tristeza del Holocausto para luego pasar por las culturas precolombinas que fueron también muy queridas por mi madre y luego cuando mi madre ya ve con mayor esperanza, con mayor luz su futuro, vemos más danza, más movimiento, más color, más música. Aquí tenemos otro cuadro de Trude Soica sobre las mujeres. Se llama Mujeres en Círculo y son mujeres del oriente ecuatoriano que forman una comunidad. Y aquí tenemos el elefante, un símbolo para mi madre de fuerza, de memoria, pero también de comunidad. Y que no nos deja olvidar el holocausto, puesto que tiene las costillas del elefante, que se las ven, son pedazos de vidrio rotos, y esas costillas tienen un vacío por la pérdida que tuvo Trude Soica de su bebé. Hay que decir que ahora quiero decir algo sobre la identidad judía, cómo ayuda a la resiliencia. Este es un candelabro que nos recuerda a las fiestas judías. A lo largo de la historia judía y siempre en tiempos de adversidad y persecución, el pueblo judío ha encontrado una fuerza singular para levantarse y ser todavía más fuerte. Es la antifragilidad, la habilidad de transformar el sufrimiento y la adversidad en conocimiento y renovación. Y esa cualidad que ha mantenido a los judíos vivos en tiempos muy difíciles, lo atestiguan festividades judías que son como ejemplos de cómo los infortunios de la historia judía han impulsado el espíritu y la creatividad. Tenemos, por ejemplo, una festividad, Purim. Es una festividad que ya mismo va a tener lugar el 13 de marzo y que nos hace acuerdo un poco del carnaval, porque se celebra con disfraces, con cánticos, es muy alegre. Festeja justamente la valentía, el valor de una mujer judía, la reina Esther, que logró sobrevivir y salvar al pueblo judío de ser aniquilado durante el imperio persa del rey Asuero. Otra festividad es la fiesta de Pesaj, la fiesta que nos recuerda la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y que tiene lugar en abril. Esta fiesta nos recuerda que el pueblo judío llegó a Egipto como 70 personas, 70 esclavos, y salió como 200 años más tarde como 3 millones de judíos que fueron ya libres y una nación que recibió la Torá en el monte Sinaí. Y una tercera fiesta es muy importante, la fiesta de las luces, Hanukkah. Es una celebración
que nos recuerda la reedificación del segundo templo de Jerusalén y la rebelión de los macabeos contra el imperio asirio griego. Se celebra en diciembre, más o menos como sería la fiesta de la Navidad católica. Ya en nuestra época no debemos olvidar el crecimiento del antisemitismo y los horrores del Holocausto, pero esto desemboca finalmente en la creación del Estado independiente de Israel. Y ahora, hace muy recientemente, el 7 de octubre ocurrió, en el 2023 ocurrió la masacre por Hamas en la fiesta de Simchat Torah. Es una fiesta muy feliz, muy alegre, que indica que se concluye el año de lectura de la Torah. Pero esta fiesta, que ha causado mucho infortunio, mucho conflicto, mucho dolor e incertidumbre, creo yo será también una oportunidad para que la comunidad judía se eleve sobre la adversidad. Y bueno, ¿cuáles son las lecciones de todo esto para el presente y para el futuro? Yo diría, uno de los mensajes a las futuras generaciones, también a las generaciones de hoy, es que no hay que dejarse vencer por las dificultades de la vida. Hay que siempre ser resiliente. Pero otra lección será que el mal sí existe y que cerrar los ojos al mal o ser apático o indiferente no va a crear más que una invitación para que se profundice el mal. Por ejemplo, la quema de las casas de cultos, de las sinagogas, presagia siempre un mal mayor. Simón Wiesenthal, el famoso cazador de nazis, que ya falleció, a él le hicieron una pregunta: ¿podría el Holocausto volver a ocurrir? Y él respondió, ya en 1980, cuando todavía no existía ni el teléfono celular ni las redes sociales. Él respondió, cuando una sociedad combina el odio y una crisis y la tecnología, entonces todo es posible. Si los nazis hubieran tenido esta tecnología, o si esta tecnología hubiera existido en 1492, ningún judío habría sobrevivido en España, ningún católico en Inglaterra, ningún protestante en Francia. Por eso es muy importante educar sobre el Holocausto, o como decimos en hebreo, sobre la Shoah, que significa catástrofe. Hay que recordar que la Shoah fue un intento, ante todo, de deshumanización, de negación del individuo. Y hoy sigue siendo una herida abierta, que no puede cerrarse, porque cerrarse significaría olvidar. Y siempre tenemos que estar alertas, porque no se puede olvidar. Siempre se dice olvidar es repetir la historia. La enseñanza del Holocausto es importante porque permite reflexionar sobre el comportamiento humano, los peligros del prejuicio y la discriminación y la necesidad de respetar los derechos humanos. Si nos exponemos a propaganda intolerante, a prejuicios, a injusticias, a humillación y violencia, e incluso al miedo, a la presión social de nuestros semejantes, a la codicia, al resentimiento en las relaciones sociales y políticas, entonces corremos el peligro que vuelva a repetirse todo este horror. Según la UNESCO, la enseñanza y aprendizaje del Holocausto pueden demostrar la fragilidad de las instituciones y de las sociedades cuando estas instituciones son llamadas a proteger la seguridad y los derechos de todos. Y también pueden mostrar cómo dichas instituciones podrían volverse en contra de una parte de la sociedad. Por eso es necesario que colectivamente
se refuercen los valores humanistas que protegen y preservan la libertad y la justicia social. Además, es necesario aprender sobre el Holocausto para aprender el potencial humano en situaciones extremas y desesperadas. Tomar en consideración las acciones de los autores y de las víctimas, pero también de otras personas quienes pudieran tolerar e ignorar las formas de odio y violencia o, por el contrario, actuar contra esta con resistencia, resiliencia y solidaridad. Y aquí no quiero olvidarme de los justos entre las naciones, justos y justas entre las naciones. Es la más grande, es el más grande reconocimiento que otorga el gobierno de Israel a las personas no judías que fueron muy valientes y que arriesgaron sus vidas para salvar judíos durante el Holocausto. Hay muy pocas en el mundo, pero en el Ecuador tenemos a dos, José Ignacio Burbano y Manuel Antonio Muñoz Borrero, que salvaron entre los dos, ambos diplomáticos, que salvaron entre los dos a más de 400 judíos, otorgándoles visas, pasaportes, para que pudieran huir de Europa y venir al Ecuador, y así salvaron sus vidas. Ambos son recordados como verdaderos héroes y nos recuerdan la gran calidad humana de los ecuatorianos. Por fin, me quiero referir a la convivencia interreligiosa. Durante sus días de profunda desesperación, Trude encontró consuelo y fortaleza moral en su fe. Esto jugó un papel muy importante en su proceso de resiliencia. Ella podría haber pensado con amargura, con rencor, que Dios es indiferente o que no existe un Dios porque ha permitido todos esos horrores. Pero más bien, ella siempre tuvo gratitud por haber sido salvada. Es lo que ella nos enseñó a nosotros. Y se sintió con responsabilidad para luchar contra la intolerancia, contra la discriminación y por los derechos humanos y la dignidad humana. Espirituales del mundo. Quiero aquí poner otro cuadro. Este es Trude Soika, que se retrata a sí mismo frente a la sinagoga. Pero ella estuvo sobre todo muy abierta también a todos los que son las culturas interandinas, y ella hizo muchísimas obras que tienen que ver justamente con este tema. Aquí les tenemos al chamán. El chamán rodeado de animales que van a convertirse tal vez en seres humanos, puesto que a ella también le llamaron mucho la atención los mitos de la Amazonía ecuatoriana sobre estos temas, plantas, animales convertidos en humanos y viceversa, y todos unidos, porque todos somos uno, todos somos hermanos. Todo esto ella lo integró en su arte. Y por fin, quiero decir que ninguna religión, ninguna tradición religiosa puede asumir un liderazgo moral si no se libera de la intolerancia y de todas las tendencias violentas, incluyendo el lenguaje y las imágenes de odio, degradación hacia aquellos que están fuera de la comunidad de su fe. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Realmente ha sido muy enriquecedora esta ponencia, y me quedo parafraseando una de las tantas frases que nos pudo compartir, y cómo los infortunios de la historia judía han impulsado el espíritu y la creatividad. Y mientras nos compartía ciertas obras de arte, estaba pensando cómo el arte es una expresión de amor, de vivencias y de la realidad, y cómo este tiene la capacidad de poder transmitir un mensaje, una historia y conectar con el mundo. Y eso es lo que hizo la generación del silencio, y luego usted lo compartió mediante la generación de las preguntas
y quedó la generación de la esperanza, pero por supuesto que esta historia nunca se va a olvidar porque va a seguir siendo compartida durante muchas generaciones más. Y realmente el arte y la historia que hay detrás de eso nos permite conectar y poder entender un poquito de la realidad que vivieron hace muchísimos años. Así que muchísimas gracias por su ponencia. Recordarles también a todos nuestros participantes, a todas las personas que están conectadas, que al final vamos a tener un espacio para poder responder sus preguntas. Nuevamente, Ana, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Continuamos con nuestra siguiente y última ponente, María Angélica Flores Cadena. Ella nació en Otavalo, tiene una licenciatura en Negocios y Relaciones Internacionales por la Universidad Pontificia Católica del Ecuador y también tiene el programa Pathway Connect por Brigham Young University. También dentro de sus experiencias y logros, tiene una especialización en Negocios y Relaciones Internacionales por la Unión Cementera Nacional, UCEM, y el mayor logro que ha alcanzado no se relaciona con su formación académica, sino también como su papel como madre. Ha tenido que sostener y criar a sus tres hijas, Cristel de 16 años, Saría de 15 años y Ciel de 13 años, completamente sola mientras trabaja desde casa. Y ella nos comenta que esta experiencia le ha brindado la oportunidad invaluable de estar presente en cada etapa de la vida de sus hijas y acompañarlas en su crecimiento y ser una figura constante en sus vidas, permitiéndole lograr un equilibrio con su trabajo, la crianza, que no solo le ha permitido proveerles lo necesario, sino también asegurarles que reciban amor, la orientación y el cuidado que necesitan para desarrollarse de manera plena, feliz y segura. También es una aficionada por la enseñanza, por la política y la mente humana, amante de la naturaleza y la conservación. Con esta introducción le damos paso a Angélica. Hola, muy buenas noches a todos. De hecho, me siento muy conmovida por mis antecesoras. Ana y Ansa, muchísimas gracias por todo lo que expresaron esta noche. De hecho, Ana, usted me recordó a una de mis escritoras favoritas, que es Eddie Becker, con el, perdón que me siento muy sensible después de escucharle. Eh, este, Cuando estuve en un proceso de cambio, de transformación, Edith, fue quien me inspiró muchísimo y me conmovió ver cómo su madre se parecía muchísimo a ella en la expresión de vida, ¿no? Ella era una artista, pero ligada a la conciencia de la mente humana. Y y creo que han sido mujeres de mucha inspiración para nosotros. Em, Cuando Mauricio me invitó a participar en esta ponencia, me quedé un poco sorprendida, la verdad. Y pensé mucho en mi familia y cómo está constituida la familia más inmediata que tengo. De hecho, está formada por muchas mujeres. Si me permiten compartir aquí, tengo una foto de la familia. Este, bueno, no sé si se ve, la verdad no sé si se ve acá, eh, no sé qué pasó. Ahí está. Entonces, esta es toda mi familia. Somos tres hermanas.
tengo 3 hijas y mi hermana tiene 2 hijas también. En la casa tenemos una gata y mi hermana tiene de mascota una perrita. Entonces hay mucha energía femenina por aquí. Así que más allá de esta consideración, cuando recibí la invitación me puse a pensar mucho en qué es lo que Dios quería que yo comparta con ustedes, ¿no? Y elevé como esta oración al cielo para poder sentir qué es lo que tengo que decir hoy. Históricamente las mujeres de mi familia vienen de contextos familiares bastante complejos. Y creo que muchas de ellas, atreviéndome a decir tal cual lo que hemos escuchado aquí, han sido unas sobrevivientes. Eh, Creo que mucho de lo que les ocurrió, y comparto con mis antecesoras, el tema de la identidad. Creo que mucho de lo que les ocurrió a ellas viene de alguna forma por la distorsión de la identidad que tuvieron que vivir por diferentes circunstancias. Y creo que a menudo nuestra sociedad tergiversa el papel de la mujer en nuestros medios y distorsiona nuestra identidad, reduciéndola simplemente a que sea el cumplimiento de algunas expectativas y estereotipos que no reflejan nuestro verdadero ser divino. A lo largo de la historia se nos ha dicho quiénes debemos ser, cómo debemos comportarnos y qué roles debemos desempeñar, sin comprender que en nuestra esencia misma tenemos una identidad celestial mucho más profunda, única y sublime. En lugar de ser vistas como hijas de un Dios amoroso, la sociedad nos ha intentado reducir a una lista de características y roles predeterminados, sin reconocer la capacidad infinita que poseemos. Y para ilustrar este punto, quiero traer a colación la historia del patito feo de Hans Christian Andersen, que refleja un poco lo que nos sucede a nosotros a veces, ¿no? Que nuestra identidad no se reconoce a simple vista, sino que puede estar distorsionada por lo que los demás ven en nosotras. En esta historia, como ustedes conocen, hay una mamá, Pata, que descubre que uno de sus hijos es diferente, es más feo y grande que los otros, dicen, ¿no? Por esta razón, este patito es rechazado y se siente completamente desubicado, pasando por una serie de dificultades. Sin embargo, ya con el tiempo y tras pasar por muchas pruebas, este patito descubre que en realidad no es un pato común, sino que es un hermoso cisne. A pesar de todas las dificultades que enfrentó, cuando finalmente encontró su verdadera identidad, vio el poder y la belleza que siempre habían estado en él. A menudo creo que nos pasa esto con momentos en nuestra identidad cuando es esta distorsionada, ya sea por las expectativas externas, por nuestros propios juicios internos y por las experiencias difíciles de la vida. No siempre podemos ver nuestra misma esencia, pero cuando descubrimos quiénes somos realmente, comprendemos que somos mucho más que juicios y estereotipos. Al igual que el patito feo, las mujeres también tenemos el desafío de descubrir quiénes somos a través de nuestra propia autocomprensión y reclamar el verdadero propósito por el cual estamos acá. Personalmente, a lo largo de mi vida, he pasado momentos en los que me he sentido también un patito feo. Desde una infancia marcada por un abuso bastante fuerte hasta, hasta un matrimonio tortuoso. Me vi envuelta en una lucha constante por comprender quién era realmente. Perdí mi identidad y con ella mi conciencia. Pasé por momentos de profunda oscuridad en los que me sentía incapaz de ver el valor de mí misma. Sin embargo, fue en esos momentos difíciles cuando tuve que enfrentarme a mis propias limitaciones y recordar quién era. Recobré mi conciencia a través de la fe y el apoyo terapéutico profesional. Cuando finalmente reafirmé quién soy, descubrí que era una mujer que tenía un propósito divino. Recuperé el control de mi vida
y me reencontré con Dios. Creo que cuando nosotros nos reencontramos con Dios y entendemos quiénes somos, la fe se vuelve más firme. Y la fe de una mujer es un reflejo de su confianza en Dios y de su capacidad para perseverar en medio de las pruebas. En un discurso, uno de nuestros apóstoles dice que siempre como mujeres debemos recordar la importancia de mantener nuestra fe, incluso en tiempos de incertidumbre. Las mujeres por naturaleza espiritual tienen una fuerza interior capaz de resistir las adversidades más duras de la vida. Y esta fuerza se ve reflejada cuando confiamos en Cristo. Nosotros somos muy creyentes de Cristo, ¿no? Y creemos que a través de Él podemos lograr cosas muy milagrosas. Tengo muchos ejemplos de esto en mi vida y creo que cuando entendí que uno de los propósitos medulares de mi vida o de mi misión en esta tierra era ser madre, este, comprendí que ese era el propósito por el cual tenía que trabajar. Y tengo una experiencia acá. Después de mi divorcio, nos mudamos a una nueva ciudad con mis hijas por temas laborales realmente. El trabajo en ese entonces era bastante demandante y ocupaba muchas de mis horas fuera de casa. Mientras que mis hijas aún eran pequeñas y algunas veces tenían que quedarse solas. Recuerdo haberme arrodillado y haberle orado a Dios y pedirle desde el fondo de mi corazón que me permitiera encontrar la forma de estar más cerca de ellas. Y yo estoy 100% segura que Dios escucha la oración de fe de una mujer. Y más tarde, debido a la pandemia, pues como a todos nos ocurrió, volvimos y tuvimos la oportunidad de quedarnos en casa, algo que para mí fue un milagro, una respuesta, una oración. Aunque las responsabilidades laborales y familiares al mismo tiempo resultaban abrumadoras, estaba muy agradecida de poder estar allí. Con el tiempo, a pesar de que todos volvieron a la oficina, y esto es para mí el milagro, yo sigo en la casa y conservo mi trabajo. Entonces, creo que una vez que recibes tanta misericordia de un Dios amoroso, entiendes que no existe otra forma más relevante de expresar gratitud por ese amor que prestar servicio. Y creo que la fe de la mujer no solo se refleja en su capacidad para superar sus desafíos o sus propias luchas, sino también para sanar a otros que también lo necesitan. Frecuentemente en el mundo encontramos personas que enfrentan sufrimiento, dolor, y que mujeres como nosotras, armadas de fe, tenemos el poder de ser agentes de consuelo y esperanza. Nuestra compasión y empatía son herramientas poderosas para el liderazgo, ya que somos capaces de ver en los demás con los ojos del amor divino, reconocer las necesidades de los otros y actuar para hacer una diferencia. Creo mucho que el liderazgo femenino es una cualidad única porque está entrelazada directamente con un don que es muy especial y ese don es la caridad o la compasión. Tenemos dentro de la Iglesia de Jesucristo una organización de mujeres que se llama la Sociedad de Socorro. Y una de las líderes, la hermana Bonnie Carson, decía que la caridad no es solo una cualidad que se muestra de vez en cuando, sino una forma de vivir. Y ella decía, ese es el tipo de liderazgo en el mundo que se necesita hoy. El liderazgo basado en el servicio, la comprensión y el amor genuino hacia los demás. Las mujeres tienen un liderazgo que no busca imponerse sobre los demás, sino inspirar, nutrir y guiar con un corazón lleno de compasión. Este tipo de liderazgo refleja el ejemplo de Jesucristo, quien enseñó a sus seguidores lo que es servir con amor y con humildad. No sé si ustedes recuerdan, hay un relato muy especial en la Biblia sobre Marta y María, ¿no? Estaban las dos con la visita de Jesucristo y una de ellas decidió ocuparse mucho
de la casa y de los quehaceres de la casa y de que todo esté en orden para poder servirle al Salvador. Pero en cambio María decidió ponerse a los pies de él y escuchar las enseñanzas de él. Entonces Marta se acerca un poco conmovida, como las madres que tenemos tantas cosas que hacer en la casa, y se acerca así como y le pregunta, ¿no te preocupa que yo esté tan atareada mientras María está aquí sentada? Y el Salvador le responde, Marta, Marta, María ha escogido la buena parte. Y creo que parte de escoger la buena parte es justamente prestar compasión a los demás. Yo tengo un círculo de amigas bastante queridas que siempre han sido como una fuente de fortaleza y apoyo. Y siempre que me acerco a este círculo en búsqueda de comprensión, de apoyo, siempre recibo eso y mucho más. Y creo que eso es fundamental dentro de nuestras sociedades, que como mujeres podamos estar eh, dispuestas a darnos una mano, dispuestas a entregar una palabra de consuelo, dispuestas a escuchar lo que la otra tiene que decir. Hoy en día en la sociedad se ha creado mucho este sentido de competencia, de quién posee más cierta cosa o de quién se ve mejor que otra persona. Pero creo que nosotros, como seguidoras y creyentes de Dios y de una fe, debemos buscar que nuestro amor se refleje en cada palabra y en cada acto que hacemos. El amor puro de Cristo, en nuestro caso que somos tan cristianos, no se refiere a nuestro amor por Él, sino también al amor por cada una de nosotras. Este amor se expresa en acciones diarias, en cómo nos tratamos entre nosotras. En ocasiones, como mencionaba el relato de María y Marta, podemos caer en la trampa de juzgar a los demás por sus decisiones, sin comprender sus circunstancias o la inspiración detrás de ellas. Pero como nos enseña uno de los apóstoles, el elder Marvin J. Ashton, la caridad es esperar lo mejor de los demás. Al ejercer la caridad aprendemos a conocer y comprender el corazón de los demás y eso nos cambia a nosotras también. Yo creo que me gusta mucho uno de mis autores favoritos del- de los libros que me gustan leer es Joe Dispenza. Y él hablaba sobre, es un científico que mide mucho el comportamiento de la mente, ¿no? Y él decía que en una ocasión, con un grupo de personas, él pidió a todos que eleven una oración para poder medir la frecuencia energética dentro de este grupo. Y él decía que al tener muchas personas juntas pidiendo por un mismo objetivo, y en este caso era la paz, se podía medir cómo la vibración energética era mucho más alta que cuando no lo hacían. Entonces creo que nuestras comunidades con mujeres más entrelazadas unas con otras pueden ser mucho más fuertes. Hoy más que nunca creo que las mujeres estamos llamadas a ser agentes de cambio en la sociedad. La fe, la resiliencia, el liderazgo basado en la compasión son los cimientos sobre los cuales podemos construir un mundo mejor. En nuestras manos se encuentran las herramientas para enfrentar los desafíos del mundo moderno y con ellas podemos cambiar corazones, transformar vidas y edificar comunidades más firmes. Debemos abrazar quiénes somos, nuestra identidad divina y comprender que nuestros dones y talentos son regalos preciosos que debemos utilizar para bendecir a los demás. Al hacerlo, nos convertiremos en líderes de fe, modelos de resiliencia y ejemplos de compasión, cumpliendo con la misión que tenemos en esta tierra. Realmente les quiero decir que me siento honrada por estar aquí eh, y compartir con ustedes este espacio. Como mencionaba antes, Dios me ha permitido ser madre de 3 hijas.
Ha sido una labor difícil, pero creo que he podido desarrollar muchas otras cualidades. Cada una de mis hijas son un regalo precioso que Dios me ha entregado y creo que eh, muchas de nosotras, con hijos o sin hijos, podemos ser una fuente de bendición para otras personas. Y quiero compartir esto. Este es mi discurso el día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Angélica, por compartir tu experiencia, no solo de vida, sino de fe con todos nosotros. Realmente cada persona eh, lleva una lucha, ¿no? Y saber que mediante nuestras creencias, mediante nuestro amor a Dios, podemos de una u otra manera fortalecernos y ser resilientes a estas batallas o a estos cambios en los que muchas veces no estamos preparados. Realmente nos da ese mensaje de valentía, de lucha, de fortaleza, que es lo que representa la mujer y es lo que queríamos compartir hoy también con todos ustedes. Muchísimas gracias, Angélica, y ahora pasamos a la ronda de preguntas. Bueno, ANSA ha tenido que, que dejarnos, pero le agradecemos de todas formas por su tiempo, por su ponencia. Yo quería comentar algo sobre ANSA y sobre la religión musulmana. Una pequeña experiencia, realmente yo había escuchado mucho de la religión musulmana, pero nunca había tenido la oportunidad de poder compartir o conocer a algún musulmán o alguna persona de Medio Oriente o alguien que practicara la religión. Y el año pasado tuve la oportunidad de conocerlos, de conocer, de compartir con ellos y realmente fue una experiencia bastante enriquecedora, positiva como ser humano, porque nos permite poder conectarnos y poder entender y poder interesarnos en por qué realizan o en qué creen y por qué lo hacen. Así que muchísimas gracias, Ansa, por eso. Y es, dentro de los mensajes, como pudimos leer, ella compartió la respuesta para Ruth. Y continuamos con Ana, con la pregunta de Ruth. Y la pregunta es, bueno, nos hace un comentario, me encantó la participación de Ana. Si bien es cierto que no se debe olvidar el pasado para que no estemos condenados a repetir, usted como directora y artista del Museo Trude, si pudiese dejar una obra de arte de su autoría basada en el Holocausto, ¿qué sería? Bueno, yo quiero decirles que uno de mis pasatiempos, algo que a mí me encanta hacer, es dibujar. Y que yo justamente me gusta mucho las tiras cómicas, me gusta mucho la ilustración. Yo ilustré un cuento que hizo mi hija Gaby, que se llama Los sueños de Carlitos. Y es un cuento en el que quien sería mi primo, Carlos, que murió a los 5 años en un campo de concentración junto con el resto de la familia de él. Él era hijo de quien hubiera sido mi tía Edith. Bueno, eh, Gaby hace un cuento en el que Carlichkus sueña con volverse también un pájaro y muere y se convierte en un pájaro. Y yo hice la ilustración de ese cuento. Yo pienso que ese es uno, tal vez, de las maneras como yo dejaría una pequeña obra muy sencilla
sobre el Holocausto, que además de recordar el Holocausto y los asesinatos durante el Holocausto, recuerda a mi familia asesinada. Es, es un pájaro y es una mariposa también, hay los dos. Aunque ahorita no lo tengo conmigo, pero sí quisiera mostrarles. Es un dibujito sencillo, pero que a mí me encanta. Muchísimas gracias, Ana. Tenemos otra pregunta de parte de Andy y es, ¿cómo podemos acercar a las mujeres de nuestra comunidad hacia el arte para que sea una herramienta, para que conozcan su verdadera identidad y propósito? Ejemplos de actividades o eventos para acercar el arte a nuestros vecindarios, iglesias, etcétera. Bueno, yo creo que mi madre utilizó el arte siempre como una terapia y todas y todos podemos hacerlo, podemos usar el arte para expresar nuestros sentimientos, todos nuestros sentimientos, cuando estamos deprimidos, pero también cuando estamos alegres, y todos lo podemos hacer, y es todo tipo de arte. No solamente es las artes visuales, pero también la música, el canto, el teatro, la poesía, la literatura, los escritos, etcétera. En la Casa Museo Trudesoica organizamos talleres justamente sobre el arte como terapia, porque también practicar el arte juntos, en comunidad, eso nos ayuda también muchísimo. Ujú. Muchísimas gracias, Ana. Y ahora continuamos con la pregunta para Angélica. Angélica, ¿cómo crees que tu fe o la fe de las personas pueden ayudar a sobrellevar las cargas que atraviesan durante su vida? Muchas gracias. Como mencionaba en mi ponencia, creo que la oración es un arma súper poderosa y creo que a través de la fe que tenemos en Dios y al hablarle a Él como dicen las escrituras, como un hombre le habla a otro, podemos encontrar la forma de, en- de los medios, las personas. A mí personalmente me pasó. Yo no sabía cómo resolver muchas cosas en un momento determinado de mi vida, ¿no? Como les mencionaba, tuve que pasar por un divorcio bastante complicado y me quedé sin trabajo en ese momento. Hubieron muchas cosas, pero la oración de fe hizo que ocurrieran milagros en mi vida. Cada vez que pedía algo y me arrodillaba y le decía, necesito tu socorro, necesito tu ayuda, no sé cómo resolver este tema del trabajo, no sé cómo resolver el cuidado de mis hijas. Siempre después Dios ha puesto personas, recursos para que se pueda resolver. Y yo creo mucho que uno tiene que ser agradecido, ¿no? Hay muchas cargas que son difíciles de llevar, pero cuando finalmente las vemos como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento, ya no dejan de ser cargas, sino oportunidades de aprendizaje. Creo que ahí está la clave. Muchísimas gracias, Angélica, Ana, Ansa. Realmente ha sido un conversatorio maravilloso. Estoy muy feliz de poderlas conocer, aunque sea de manera virtual. Bueno, Angélica sí le conozco personalmente, pero decirles de todo corazón que me han inspirado, que son mujeres muy valientes, muy respetables, que son un gran ejemplo para nuestra sociedad en un mundo en que está muy polarizado, está colapsado. Creo que los mensajes de esperanza, de amor, de entrega y sobre todo de historia, porque todo lo que ustedes nos han compartido es historia. Es historia, son vivencias que siguen a través del tiempo y que considero que nunca se deben perder, que son aprendizajes, como dijo Angélica, que son muy valiosos y que necesitamos aprender de ellos y ponerlos en práctica y poderlos compartir. Decirles que las admiro, que les respeto mucho, que puedan seguir compartiendo, que puedan seguir inspirando
que Dios les pueda bendecir infinitamente y gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Tal vez no tuve la oportunidad de presentarme al principio, pero les saluda y les agradezco por estar aquí, a ustedes como ponentes y a todos los participantes. Megan Ramos, desde Machala, Ecuador, como parte del equipo con Mauricio, como vicepresidenta de la Fundación Roble en Capítulo Ecuador. Nuevamente, muchísimas gracias a todos. Realmente hemos aprendido muchísimo y de todo corazón espero que estas experiencias nos las quedemos y las podamos compartir y decirle a Ana que cuando esté en Quito espero visitar el museo realmente. Y le doy paso a Mauricio. Muchas gracias, Megan. Y bueno, estas son mis palabras de clausura. Y antes de empezar mis palabras de clausura, quiero mencionarles algo que vale la pena rescatar. En virtud de que Angélica no lo mencionó, lo menciono yo. ¿Por qué fue convocada Angélica? Angélica dijo que su responsabilidad más importante es ser madre, y está bien. Pero lo que algunos de ustedes no saben es que Angélica es una ejecutiva de alto nivel en una industria que mueve mucho dentro del país y ha trabajado en empresas muy importantes dentro de su trayectoria laboral. También Angélica fue candidata a asambleísta alterna por su provincia hace algunos años atrás. Entonces, estas cosas son importantes también. Y que, claro, ella mencionó cuál era lo más importante, ¿no? Su rol de madre. Ahora, algo tenemos en común entre nuestras ponentes tres, es que ambas, bueno, todas son madres, ¿sí? Todas pertenecen a una fe abrámica y de nuestro patriarca Abraham, Dios le dio una promesa, ¿no? Que serían bendecidas de su posteridad, serían bendecidas todas las familias de la tierra. Y parte de esta promesa que se le hizo al patriarca Abraham, ¿no? Se cumple gracias al papel de la mujer a lo largo de la historia, desde que Abraham recibió esta promesa. Cristianos, judíos y musulmanes representamos más de la mitad de la población mundial, ¿no? Y esta promesa también se ve reflejada en su cumplimiento por medio de esto, ¿no? De aquella posteridad que se pudo levantar a partir de el patriarca Abraham. En una sociedad muy polarizada, polarizante, tal como lo mencionó Megan, es crucial construir puentes de diálogo, de entendimiento, de paz, de comunicación. Y es importante traerlo a nuestro territorio. Como sudamericanos hemos podido palpar, ¿no? Cómo la polarización, ¿no? Ha traído destrucción y muerte, ¿no? Eh, Casos como la AMIA o como el atentado a la Embajada de Israel en los años 90 nos invitan a la reflexión, ¿no? A poder construir puentes, a ser pacificadores y poder entendernos los unos a los otros. A partir del 7 de octubre del año 2023 ha aumentado mucho la, la islamofobia, el antisemitismo, ¿no? Hay muy poca tolerancia entre sí en diferentes grupos de fe, entonces es preciso que nosotros podamos seguir construyendo estos espacios, ¿no? Y lo vamos a seguir haciendo. Muchas gracias, Ana, muchas gracias, Angélica. Sé que Abdul por ahí está conectado y puedes hacer extensión nuestra gratitud también a Ansa que se tuvo que ir y vamos a seguir trabajando juntos, ¿no? A fin de que nuestras buenas acciones puedan ser replicadas y poder calar hondo dentro de la sociedad que necesita de estos espacios. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que tengan una linda noche. Muchas gracias.
Chao, buenas noches. Muchas gracias y les invito a todos a la Casa Museo Trudesoica. Claro que sí, muchísimas gracias. Cuídense.